Y justamente esos fueron los egipcios, los romanos y los griegos, porque ellos de hecho trataban sus enfermedades como maldiciones de los dioses o que un ente te embrujó. O sea, ellos eran totalmente la antítesis de la cultura china. Y en ese libro, de hecho, es la primera vez que se escribe la palabra célula, ¿no? Okay. Entonces, básicamente, sin Hook, todo lo que sigue de nuestra conversación no tendría absolutamente nada de sentido. La Paracelso, pues claro. Es el padre de la toxicología, es el padre de todo prácticamente. Y de hecho justamente... Bueno, de la toxicología. El padre de todo es Chayanne. De Asclepio, que es un dios griego que justamente está relacionado a la parte de medicina y era hijo de Apolo junto con una mortal, obviamente. Y él describió toda la parte de medicina herbolaria y aparte también de remedios. O sea, como de... justamente este acervo de conocimiento endógeno. Y pues su ejecución fue por eso. Porque Zeus no le pareció y lo ejecutó a través de un rayo. Ademar, amigo mío, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy, muy contento de que estemos abriendo este espacio tan... yo considero necesario. Y aparte me encanta el concepto, porque mezclar historia con ciencia, nada puede salir mal, hermano. Absolutamente nada. Creo que este espacio es como nuestro tesoro ya, prácticamente es nuestro niño. Lo estamos apenas documentando en pañales y en un tiempo lo vamos a ver como todo un adulto. Entonces también me encuentro muy emocionado de poder compartir este canal con ustedes. Y además pues creo que el tema con el que vamos a empezar esta primera temporada está bastante interesante. ¿Tú cómo lo ves? No, me encanta, me encanta. Desde que pusiste este tema sobre la mesa me emocioné bastante porque creo que puede tener muchas vertientes. Hice ahí por ahí unas pequeñas aportaciones para que vayamos contando a la par dos historias, ¿no? Con la historia de la alopatía, ¿no? Que va a ser este eje central, como tú bien lo planteaste, pero vamos a llevar una pequeña historia, ¿no? Secundaria a la par, aprovechando estos temas. Justamente esta parte ahorita que está popularizada del multiverso, vamos a manejar en una línea temporal dos historias, entonces va a estar bastante interesante. Y pues hermano, me gustaría empezar con la parte de medicina alopática. ¿Tú qué piensas de esta rama? Ay, ¿qué te digo? Es un tema que me emocionó mucho porque, bueno, como farmacólogo siempre he dicho que el origen de esta rama de la ciencia viene con el origen de la alopatía, ¿no? Claro. Pues la ciencia del medicamento, ¿no? Entonces, creo que es un término que no está tan común, ¿no? Alopatía en la cultura, pero... pues bien que lo usamos, ¿no? Bien que nos enchochamos a cada rato. También tenemos la cultura de la automedicación, pero eso yo creo que lo dejamos para otro video. Esta historia comienza bastante interesante y me gustaría empezar. ¿Tú sabes más o menos cómo se desprende la palabra alopatía? No, fíjate que no. O sea, tengo el concepto, ¿no? De lo que representa la alopatía, pero no tengo claras las raíces etimológicas de la alopatía. ¿Te gustaría que empezáramos por descifrarlo? Pues es que vamos a lo mínimo. A partir esta palabra. Pues bueno, alopatía se desprende de dos términos y vienen del griego. Alos, que significa otro o diferente, y patos, que se traduce como sufrimiento o enfermedad. Si nosotros la juntamos o le damos una significancia con los conocimientos de farmacología que tenemos, lo podemos traducir como el tratamiento de enfermedades mediante métodos que ayudan a producir efectos contrarios al malestar o la afección. ¿Cómo ves? Y suena mucho a la antítesis, ¿no? Y también ese es su origen, ¿no? O sea, parte de estar en contra de lo que representa la homeopatía, ¿no? Que la homeopatía, en definición, es lo que cura lo similar, ¿no? Algo así. Pero es esa contratesis, ¿no? Que tú comentas de que la alopatía cura con lo contrario, ¿no? Pues más que con lo contrario tenemos una... Bueno, en este caso ya traduciéndolo a una... Tropicalizándolo. Tropicalizándolo es como de... Esto me ayuda a... O sea, es simplemente... Tenemos medicamento, terapias, una diversidad muy amplia para la parte de la práctica. Y pues muy general es también esta introducción como de nuevos fármacos, nuevas terapias justamente. Y pues es un universo. ¿Y dónde empieza o qué? O sea, hay que entrar de lleno, ¿no? Sí, porque yo creo que... Solo tengo la conciencia de que la alopatía pues se nutre de la herbolaria, ¿no? La medicina tradicional, ¿no? Claro. Yo creo que para poder generalizar toda esta plática que vamos a tener,
hay que empezar desde el inicio, desde las primeras civilizaciones, después obviamente las etapas que siguieron de las primeras civilizaciones y ya después su cúspide o como su máxima expresión dentro de ellas, ¿no? Y considero que para poder empezar a platicar de los orígenes de la medicina alopática tendríamos que empezar desde las primeras civilizaciones, ¿no? Que es lo fundamental en toda investigación de inicio. Entonces vamos a comenzar un poquito con estos datos que te traigo. Por ejemplo, vamos a empezar con la cultura china. ¿Más o menos sabes qué aportaciones tuvo esta cultura? Pues son los que tienen el conocimiento ancestral herbolario más desarrollado. Paréntesis, ¿no? Solamente hay 3 países, me parece, que tienen farmacopea herbolaria, sí. ¿no? Entre ellos México. Acá ganamos en México. Pero bueno, la más desarrollada, pues evidentemente es la China. Claramente sí, tienen mucho de qué hablar en este tema. De hecho, justamente ahí con la cultura china vamos a empezar desde la dinastía Shan, que es justamente esta época o como hito en la historia de China, donde hubo mucha evolución, o sea, demasiada evolución. Y en materia justamente de la investigación herbolaria, se escribieron alrededor de 55 volúmenes con 5,000 fórmulas. O sea, estamos hablando de un compendio vasto. Además, justamente además de documentar las especies, se documentaban sus efectos terapéuticos y el tipo que se iba a utilizar para cada paciente. Y de hecho me gustaría citar a través de un artículo que encontré lo siguiente: se debe de hacer una diferenciación precisa del patrón de síntomas pertenecientes al enfermo para correlacionar con las propiedades y opciones herbales que serán las idóneas para tratar los síntomas del paciente. O sea, no te voy a dar nada que no esté relacionado a tu patología y a lo que te tengo que dar para que te solucione ese apartado. Deberíamos aprender eso de los chinos, ¿no? Porque claramente. Aquí tenemos nosotros un cuadro de gripe y luego, vámonos con el antibiótico. Como si no fuera un cuadro que se parece a una alergia, a una enfermedad viral, ¿no? Y no nos importa. No nos importa, deberíamos aprendérselo a los chinos, de que hay que primero generar un cuadro clínico para saber de qué manera tratarlo. Más allá del cuadro clínico es el saber diferenciar. O sea, al final del día no tenemos el título de doctor como para decir, esto es gripa, esto es una alergia. O sea, nosotros desde el momento en que vemos un cuadro de gripe o que interpretamos como gripe es como, la amoxicilina nos saca de este pedo, ¿no? Entonces, sí, no. Afortunadamente con los chinos realmente ellos fueron la tesis totalmente de la diferenciación clínica e incluso también a través de ciertos patrones poder encontrar la patología raíz y con eso a través de la medicina herbolaria poder dar una respuesta inmediata. Entonces, también conectándolo, vamos al otro lado donde justamente tenemos a estos sabios de la medicina, estos principios de la diferenciación terapéutica, y pues tenemos a los otros que no, que realmente se enfocaron desde un punto del misticismo, donde te maldijo un dios y ya no hay opción de terapia. Y justamente esos fueron los egipcios, los romanos y los griegos, porque ellos de hecho trataban sus enfermedades como maldiciones de los dioses o que un ente te embrujó. O sea, ellos eran totalmente la antítesis de la cultura china. Y además, lo más interesante es que los personajes que se involucraban como de la prescripción médica, que hoy traducimos a una prescripción médica, pues eran pues eran religiosos, ¿no? Era justamente la cultura, como que esta cultura religiosa, pero eran sacerdotes o curanderos. Eso era. O sea, sí. Como el brujo. Sanadores del espíritu. Exactamente. De hecho, ¿no? Ya en el siguiente capítulo que hablaremos de psicología, vamos a hablar ahí como de... Ellos sí fundamentaron las bases de la parte psiquiátrica y psicológica, pero justamente ellos se enfocaban en tratar la enfermedad desde el punto del alma. Y por ello los sacerdotes o los curanderos eran los médicos desde entonces. Y se entiende un poco, ¿no? Con esta perspectiva que, o sea, no recuerdo en este momento quiénes fueron los que hicieron la base de eso, pero pues se dice que el humano tiene 4 cuerpos, ¿no? Y al final no creo que haya sido tanto la antítesis lo de los chinos con los griegos, los egipcios, sino más bien creo que unos se enfocaban, ¿no? Los chinos se enfocaban un poco más, o bueno, o sea, quiero pensar de esta manera, lo estoy abordando. Ellos sí veían un poco más el tratamiento hacia el cuerpo físico, ¿no? Porque bueno, en estos 4 cuerpos pues estaba el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, el cuerpo emocional, ¿no? Y el cuerpo físico, ¿no? Y en teoría, según esta ley, pues
una enfermedad comienza desde el cuerpo mental. Si no se puede contener, pues pasa al espiritual, y si no se puede contener al emocional, y si no se puede contener al físico, ¿no? Entonces, sí es la antítesis, pero también creo que más bien estas civilizaciones se enfocaban un poco más en que la enfermedad, más que física, era espiritual, mental, ¿no? O sea, creo que querían ir por ahí, eso siento. Principalmente considero que en este caso estas tres civilizaciones que tenían prácticas muy similares, realmente sí le daban eran los principios de la salud mental. O sea, sí estaban en relación con o en sincronía de que algo que tengas emocionalmente pueda afectar en la parte, no sé si platicarlo como bioquímica o fisiológica, pero sí va muy de la mano como de te tengo que sanar mentalmente para poderte sanar estos aspectos, ¿no? Exacto. Y de hecho, ellos también incursionaron mucho en hacer las primeras formulaciones lo que conocemos como fórmulas magistrales, que justamente son a través de ciertas cosas o adaptado a lo que tú tienes, te voy a dar esto en cantidad y todo. De hecho, las primeras formulaciones fueron a base de opio, que justamente aquí te traigo otro dato muy padre. Échatelo. Estos son externos, pero justamente vamos a platicar un poquito más adelante del empleo de venenos. Eso ya lo vamos a platicar más adelante. Ajá, pero por ejemplo, el opio fue de las principales hierbas medicinales y que estuvo en correlación con la medicina tradicional y la que hoy nos rige. De hecho, esta droga se extrae de la sábila de los tegumentos de la amapola del opio y se ha empleado para dos síntesis de morfina, codeína y la heroína. Aquí un paréntesis rápido, o sea, porque mencionaste droga, ¿no? Pero pues bueno, para fines de este programa es importante aclarar que droga, fármaco, los vamos a estar utilizando como de la misma manera, similares, sinónimos, sí. ¿no? Porque también, o sea, creo que está muy estigmatizado, ¿no? El opio, ¿no? Los derivados del opio. Entonces, como fines lúdicos. Sí, no. Me parece aquí importante hacemos hacer esta aclaración de que lo estamos abordando desde una perspectiva como fármaco, ¿no? Droga, fármacos. ¿no? Sí, droga, ahorita para fines tanto de educación y para plática ahorita interna, yo me refiero a droga como fármaco, o sea, un similar. Perfecto. ¿Vale? Y de hecho, no fue hasta el siglo XX, como ya prácticamente a finales del siglo pasado, donde ya hubo una regulación, se prohibió, y esto también lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero ya se empezó a vender a través de prescripción médica. O sea, ya el opio ya fue muy controlado tiempo después, ¿sale? Y, por ejemplo, esta diversificación de ideologías también se dividió en dos eras. La era homérica, que comprendía toda esta parte de las prácticas basadas a través del misticismo y de la parte supersticiosa, y aparte como dándole ese toque mítico, ¿no? Como de los dioses y todo. De hecho, ahí hubo un dios, justamente de los griegos, que se llamaba Asclepio, que es un dios griego que justamente está relacionado a la parte de medicina, y era hijo de Apolo, junto con una mortal, obviamente, y él describió toda la parte de medicina herbolaria y aparte también de remedios, o sea, como de justamente este acervo de conocimiento endógeno, y pues su ejecución fue por eso, porque Zeus no le pareció y lo ejecutó a través de un rayo. Se dice en la mitología que fue por eso. Aparte, fíjate, algo rapidísimo, que me botó ahorita que comentas esto de este semidios, ¿no? Como también estamos hablando de la holopatía, ¿no? Evidentemente nos vamos a ir mudando un poco más hacia la ciencia, pero como incluso las bases, ¿no? de la ciencia también vienen a través de un dios, semidios, dios, que es Hermes Trismegisto, ¿no? Que es el que también, de la misma manera, ¿no? Un semidios que le entrega todo el conocimiento, ¿no? En materia de las leyes de la naturaleza al hombre para que empiece a estudiarlas, ¿no? O sea, cómo viene el origen de todo el conocimiento siempre desde un dios, ¿no? O sea, no me había dado cuenta de eso, ¿no? Como el conocimiento es fuente divina y que al final es básicamente lo que perdura durante toda la Edad Media, ¿no? Sí. En donde literalmente la religión, que era lo que estábamos diciendo, ¿no? Como los sacerdotes, los curanderos eran los que se encargaban de hacer ese tipo de prescripciones, cómo esa idea gobierna bastantes siglos, en donde literalmente incluso hasta la teología se convierte en la fuente principal de conocimiento, ¿no? Sí, justo. De hecho, por eso también el Estado tuvo que hacer un Estado laico,
para que la iglesia no estuviera involucrada también tanto en la parte médica como social. Y de hecho ya ahorita trasladándonos un poquito más adelante en la parte media, pues fue también esa contención donde, no compartes mi misma ideología política social, empezar a utilizar estos principios herbales, que ya después se trasladó a la documentación de venenos, tanto herbolarios como sintéticos. Pero fue esa contención donde, no compartes conmigo esta ideología, te corto, ¿no? Entonces, justamente dentro de esta documentación, vamos a tomar una práctica muy, muy padre donde pues el arsénico era la base de todo. O sea, ya nos trasladamos un poquito más adelante en la Edad Media, donde arsénico, opio y belladona era el ingrediente de todo fármaco, el pan de cada día, y de hecho funcionó también como para satisfacer justamente las órdenes y caprichos de los señores feudales, y además también la implementación de mercurio, porque pues el mercurio es un recurso natural que en ese tiempo se utilizaba también bastante, y esto también pues era para que expansión de terrenos con otros señores feudales, como por ejemplo el señor feudal de Amar, pues tiene más terreno que yo, vente para acá y te mato. Sí, lo empezaron a usar como arma, ¿no? Como arma, o sea, ¿sí? El conocimiento que se fue desarrollando, ¿no? De la medicina, se fue empleando como un arma político-social, ¿no? Básicamente, de control meramente. Pues sí, al final del día creo que la contención que, incluso ya ahorita, ¿no? Simplemente una contención actual. Sí, pero por ejemplo, aquí por ejemplo, un dato rápido durante la Edad Media, porque pues sí, como mencionamos, ¿no? La Edad Media estaba mucho el uso de venenos para control y todo esto. Y hay un teólogo, porque es un teólogo que se llamaba Erasmo de Rotterdam, ¿no? Okay. Quisiera hacer esa mención honorífica con este señor, porque literalmente él fue de los primeros en oponerse a la corrupción religiosa, ¿no? Que ya vamos a tocar, vamos a hablar por ahí de uno de ellos, no te spoileo, pero como era Erasmo de Rotterdam, es el primero que empieza, bueno, no es el primero, empieza primero Santo Tomás de Aquino, que es el primero en decir, sí existe la religión, existe la fe, pero hay que empezar a conectarla con la razón, ¿no? Claro. Y es ahí donde también empieza a cocinarse un movimiento por ahí, que es esta segunda historia que vamos a empezar a entrelazar, ¿no? Que empieza con este cuestionamiento de que la fe a ciegas no mata, o sea, ajá, al final del día tiene que haber una contención. Tiene que haber una contención, que es la razón. Y pues bueno, Erasmo de Rotterdam termina de afrontar esta lucha, ¿no? Incluso tiene un libro increíble que se llama El elogio de la locura, okay, en donde la locura es el personaje, como si la locura estuviera escribiendo ese libro. Y pues básicamente es un arma, ¿no? Para poner en evidencia toda la corrupción religiosa que existía, ¿no? Es un gran libro y, bueno, de hecho Erasmo de Rotterdam es de los primeros humanistas. Es otro detalle que no sirve ahorita, pero que que aporta. Al final del día también este libro va a estar en la caja de comentarios. Los vamos a poner algunos, tanto artículos como libros que ocupamos, los vamos a poner ahí para que también ustedes tengan acceso a este tipo de bibliografía y referencias. Pero justamente ya de la parte de la Edad Media, donde eran todos estos señores feudales y todo este apartado, pues ya nos trasladamos al Renacimiento. Porque aquí no podemos hacer muchas pausas, pero me gustaría platicar del Renacimiento en Italia, justamente, porque ya se formulaban justamente lo que tú comentabas, los alquimistas. Ya eran los personajes que eran dedicados a la parte como la parte del elemento. Hoy que conocemos en la química y otras subderivaciones de la misma, los médicos ya estaban empezando a tener más opinión dentro de las prescripciones y todo el compendio de uso de fórmulas magistrales. Y los farmacéuticos ya estábamos también jugando en el rol. O sea, estas tres posiciones ya estaban peleando. De hecho, era muy común que un farmacéutico fuera alquimista, ¿no? Sí, o sea, tenía una correlación, pero aquí la diferenciación entre el farmacéutico y el alquimista era simplemente uno se dedicaba como en la parte más te digo, en la parte elemental de lo que vas a usar, y el farmacéutico era el que también tenía quizás la facultad de prescribir, porque era el líder de una farmacia, digamos. Como ahorita lo traducimos así, si lo quieres manejar como en términos burdos, pero era eso, o sea, era la diferenciación entre ellos. Y pues el médico era el que tenía que hacer toda su chamba, ¿no? Pero aquí la revolución de los venenos fue otro. Aquí sí era ya, si antes utilizaban los venenos,
Aquí ya era, de hecho se tuvo que hacer un comité para la prevención de envenenamientos. También en Italia ahí formularon unos. De hecho, hay un libro que se llama Venenos, la historia del asesino, algo así. Es un compendio justamente de todas las sustancias y tanto en la parte herbal como de químicos que se utilizaron a lo largo de la historia para matar y todo para fines tanto políticos como sociales. Entonces ahí está también muy padre, se los voy a dejar en los comentarios. Y justamente una de las familias más relevantes e infames de la era del Renacimiento, pues fueron los Borgia, ¿no? Ya lo habíamos platicado en previas pláticas y no podíamos dejar de fuera a estos familiares. ¿Has escuchado de los Borgia, hermano? Pues es que hay una serie en HBO increíble al respecto, ¿no? O sea... No nos patrocina, pero tenemos que hacer cita de eso. Sí, es que es una gran serie, ¿no? O sea, Los Borgia es una gran serie. Pero bueno, lo que yo sé es de serie. Tu dato claramente es real, ¿no? Entonces... Sí, justamente, de hecho... Los Borgia. Hablando de los Borgia, pues fueron una familia ubicada justamente en Italia, ya por la época del Renacimiento. Y pues el integrante principal era Rodrigo Borgia. Perdón ahí por la pronunciación. Pero justamente él fue el Papa Alejandro VI. De hecho, se identificó por sus conductas de corrupción y nepotismo. Era Nepo Baby. Y además... la muerte que tuvo fue poética. De hecho, no sé si sabes cómo murió. No, échame. Rapidísimo. Pues, ¿has escuchado del estafador salió estafado? Sí. Pues aquí fue el envenenador salió envenenado. Se ofertaba una fiesta de justamente como de la familia de Alta Curnia de ese entonces. Y los Borgia fueron a esa reunión. Se dice que en la cava que llevaban de vinos todos estaban envenenados con arsénico, porque de hecho el arsénico era pan de cada día. De hecho hubo un químico que implementó pruebas para cuando fallecían a ciertos personajes de forma muy misteriosa, se hacía a través como de una prueba después del fallecimiento, y si daba positivo con ciertos reactivos era por envenenamiento con arsénico. ¿De ahí habrán nacido las autopsias? Pues yo creo que sí, ¿no? Era como también no sé, justamente no se empezaba a utilizar mucho lo de las aseguradoras, que mucha gente lo que hacía es que yo, no sé, Alejandro, voy a dar este seguro a mi esposa, pasan unos 3 meses, la mato y me quedo con el dinero. Y justamente eso, ahí lo platica un poquito también en el libro donde les estoy recomendando, que era mucho ese vehículo de fortunas, donde de hecho hubo una mujer, no recuerdo bien el nombre, que utilizaba ese modus operandi para enriquecerse. Se casaba con uno, tenía descendencia, todos los aseguraba, los mataba y se quedaba con el dinero de las aseguradoras. Wow. Te digo, el veneno predilecto era el arsénico, o sea, era el pan de cada día, amigo mío. No, y fíjate que ahorita que comentas esto del Renacimiento, y es también bien importante porque en el Renacimiento nace alguien relevantísimo que revivó esa chispa de la Edad Media en donde la razón empieza a tomar partido. Y es ahí cuando nace Francis Bacon, que básicamente Francis Bacon es el padre del método científico, ¿no? En su libro Novum Organum, ¿no? Realmente ese libro no lo he leído, es de esos libros que está en mi lista de espera. Ajá. Pero bueno, básicamente Francis Bacon en esa época, ¿no? En esos inicios del Renacimiento, empieza él a establecer que debe existir contención en el conocimiento. Y debe de basarse, bueno, lo que ya sabemos, el método científico, ¿no? Observable, ¿no? Reproducible, ¿no? Que al final se esté regido bajo una hipótesis, ¿no? Observación, ¿no? Bla, 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 ¿no? Todo lo que se Todo el marco de investigación. Todo el marco de investigación. Y a partir de ahí, entonces, empiezan a hacer, la ciencia como tal, ¿no? Por ahí de esa época, de igual manera, ¿no? Robert Boyle empieza a romper con estos... con esta lucha entre la teología y la religión, ¿no? Y empieza a establecer ya como una materia más robusta, ¿no? Más dirigida, ¿no? A la química, ¿no? A la física. Es cuando empiezan a aparecer los orígenes de la ciencia tal cual la conocemos hoy, ¿no? Y quisiera hacer una mención honorífica en este momento, porque pues al final estamos hablando de alopatía, ¿no? O sea, no nos desprendemos de que estamos contando la historia de la alopatía. Y al final la alopatía no es otra cosa que cómo ha ido evolucionando la medicina.
Y yo creo que sin el invento del microscopio de Robert Hooke, nada sería posible hoy en día, ¿no? Y Robert Hooke, que es de esa época, ¿no? Del Renacimiento también, que es donde empiezan a surgir todas estas corrientes, pues en su prólogo, tiene un prólogo increíble en el que habla sobre cómo él, de cierto modo, domestica la visión, ¿no? La vista. Y crea, ¿no? Lo que es la óptica, y la óptica es la que hoy nos permite ver todo a nivel microscópico incluso, ¿no? Y en ese libro, de hecho, es la primera vez que se escribe la palabra célula, ¿no? Okay. Entonces, básicamente, sin Hooke, todo lo que sigue de nuestra conversación no tendría absolutamente nada de sentido. Sí, no, por él le debemos, creo que la escala principal al método científico y aparte a la diferenciación de microorganismos. Al Renacimiento. Al Renacimiento le debemos... Las muertes que se provocaron por envenenamiento son recíprocas al avance que también hubo. O sea, es abismal, ¿no? Y de hecho, justamente que hablamos de documentación, quiero platicarte un poquito, ya trasladándonos al victoriano, ya justamente a finales ya vamos a empezar esta época también infame, porque hubo muchas cosas, tanto buenas como malas, pero más malas en prácticas tanto farmacéuticas como de medicina. Y justamente para este principio de la era que fue cuando la reina Victoria asciende al poder, hubo una actividad muy común en pergaminos. Esto estamos hablando de los principios de las eras, bueno, de las civilizaciones, perdón, ya lo platicamos un poquito, pero el papiro de Ebers es la tesis de la medicina, o sea, ya es la base de la medicina actual. Es un pergamino de casi 20 metros de longitud que contiene 108 columnas de textos, donde cada columna contiene temas médicos, desde el diagnóstico, tratamiento y justamente estos remedios herbales, pero fue justamente ahí como por 1862 que se descubre. Realmente no es el nombre que se le caracteriza por la civilización, que fue escrito por los egipcios, sino por quien lo descubre. Fue el epidemiológico alemán Georg Herber, si lo pronuncié bien, ahí me lo ponen después, en Luxor, que justamente está ubicado ahí a las orillas del río Nilo, en Egipto. De hecho, justamente para cuando ya estamos hablando de su descubrimiento, ya estábamos a la mitad del victoriano. El victoriano más o menos fue de 1837 al 1901, que fue justamente tras el deceso de la reina. Pero justamente no podemos hablar de la era victoriana, sino también... ya vamos a hablar en temas de prácticas médicas y farmacéuticas, pues estuvo en 3 ramos, o su importancia estuvo dividida en 3 ramos. Se caracterizó por su industrialización, la cultura y la literatura. Justamente incluso también la expansión colonial. Entonces, estamos hablando de... Exactamente. Además de que este impacto de urbanización... obviamente también fue un beneficio muy, muy grande para la parte económica y cultural, pero pues también para las enfermedades, ya que fue opacada por una forma muy negativa de prácticas poco éticas y muy ortodoxas. De hecho, fueron la cimentación de la falta de higiene y conductas sanitarias deplorables. Un poquito, y hablando de esta creciente urbanización en el victoriano, es que pues los sistemas de redes plurales... Pues es que ahí están las primeras ciudades, ¿no? Exactamente, no lo había. Y pues el pan de cada día fue los venenos para la Edad Media. Aquí eran las enfermedades por cólera y tifoidea. Por nuestras malas costumbres de higiene. Exactamente. ¿No? Básicamente. O sea, ahí ya como nos empezamos a conglomerar en comunidades, en ciudades, pues... nos empezamos a dar cuenta de que el drenaje es importante, de que el baño es importante, ¿no? Y ahí es de donde sacamos esa cultura de limpieza, ¿no? Que hoy en día hay trastornos de limpieza terribles, pero bueno, de ahí nace, ¿no? De ahí nace. El ejemplo, ¿no? Del COVID. Ahora que tuvimos COVID, como todo lo queríamos andar ahí rociando, sanitizar, estábamos la cultura de la higiene. Ajá. Y creo que poco a poco también la hemos perdido, porque... cuando tuvimos la pandemia, te quitaba ropa antes de entrar a tu casa y ahorita llegas y luego acostarte con la ropa que entras al metro, ¿no? Sí. La higiene va evolucionando también. Sí, justo. Y de hecho aquí también ya vamos a sacar el tercer dato curioso. ¿Has visto la serie de Nick? No, en HBO. No la he visto. Veo que te falta... me falta callo en serie. La verdad es que me aventé el dato de los Borgia porque, pues bueno, ¿no? Vivía con mis papás y pues sí, les encanta ver series, ¿no? Son devoradores de series y pues me tocaba convivir con ellos, las veías, ¿no? Pero yo las veía, pero la verdad es que sí, ilústrame cuando se trate de series, por favor. Ahí te va, amigo mío.
Pues mira, hay una serie que se llama The Nick para HBO. Está muy buena, creo que son 2 temporadas, si no me equivoco. Y pues de hecho ahorita hablando de lo que es la cólera y la fiebre tifoidea, hubo un capítulo muy bueno, que es creo el capítulo 8, no recuerdo bien el título, pero nos hablaba sobre la señorita tifoidea. Este capítulo se centra en justamente está basado en hechos reales y documentado. Por ahí, por principios justamente del victoriano, hubo mucha parte por la migración irlandesa. Mucho irlandés se vino a lo que fue Estados Unidos, parte también de Canadá, o sea, hubo mucha migración. Sí, pues es la época en la que literalmente se empiezan a poblar a América, ¿no? Sí, justamente, O sea, la expansión es cuando empieza colonial. la migración, Exacto. porque no es, exacto, es la expansión colonial, o sea, empieza a globalizarse el mundo, evidentemente iba a empezar a haber Más expansión y pues... expansión de enfermedades también, ¿no? Sí, justo. Y de hecho, pues ella no fue la que sufrió más... Bueno, sí sufrió mucho, te voy a explicar por qué, pero ella fue la portadora de esta enfermedad. Justamente cuando ya... O sea, fue el paciente cero. Fue el paciente cero. O sea, hablemos como de terminologías. Fue el paciente cero de una epidemia muy, muy importante y muy fuerte en lo que fue Nueva York, justamente. Porque ella se dedicaba justamente para trabajar para estas familias de alto de alta alcurnia. Y ella era la encargada de la limpieza de la casa, pero también de la elaboración de alimentos y la misma limpieza de los instrumentos, ¿no? Pero ella fue la paciente cero, de hecho, justamente se le da el nombre como señorita tifoidea por ser la paciente cero. De hecho, trabajó a principios de 1906, que ya justamente ya es el culmino de la era victoriana, pero no fue hasta el año entrante donde ya se dan cuenta que pues de dónde venía todo este brote y la encarcelan. En vez de darle un tratamiento médico, la encarcelaron y dijeron, pues la encerramos y ya no pasa nada. Y sí, Por hacer disturbio social. Justamente. y no fue hasta 1910, que justamente para nosotros ya era el fin del porfiriato, donde ya la liberan. O sea, estuvo 3 años en cautiverio, que no dieron ni un diagnóstico, no la curaron ni nada, sino simplemente te encerramos para que no pase nada. La liberan para 1910, ella se migra, no se sabe a dónde migró, pero fue como a unos 20 kilómetros de donde empezó el primer radio epidemiológico. Y en el 1915 hay otro brote y fue por ella. Porque otra vez no siguió le dijeron, no trabajes para la comida. Y dijo, Nel, yo voy a trabajar. Pues era la necesidad de ser inmigrante. Y justamente de 1915 más o menos que se da el segundo brote, no fue aislada hasta 1938. Ya estamos hablando del siglo XX. Ya estamos hablando de ya unos conocimientos de medicina más contundentes. Pues no fue hasta 1938 que la vuelven a encarcelar y hasta que murió la dejaron, pues sí, realmente ahí. Entonces, también hablamos pues de estas prácticas poco elaboradas, estas tesis, Y es que está bien importante eso que mencionas de este capítulo. O sea, ya no he visto el capítulo, pero... Les los invito a verlo. Está muy bueno. Por lo que tú me estás comentando, pues es que tiene mucha relevancia porque en esa época de la colonia literalmente era muy fácil. O sea, bueno, ahora es más fácil, pero antes era fácil tomar un barco, irte a América y tomar ese mismo barco y regresarte a Europa, ¿no? Y es que justo ahí, ¿no? Siguiendo esta parte de cómo la ciencia también va creciendo con esas expansiones, así como se expanden enfermedades, también se empiezan a expandir ideologías. Y en esa época victoriana, también lo que aporta muchísimo es otro científico que aparece, que es Auguste Comte, que básicamente, también si lo digo mal, pues es Comte, ¿no? No sé cómo se diga, es francés, ¿no? Sí. No sepa. Pero él es básicamente el padre del positivismo científico. Y entonces con él empieza, ahora sí, ¿no? O sea, tuvieron que pasar como siglo y medio, casi 2 siglos, desde que empieza, ¿no? El método científico con Francis Bacon. Y entonces aparece Comte con el positivismo, que literalmente ya es el rigor científico, sustituye a la teología como fuente principal de conocimiento. Y eso a mí se me hace también importantísimo para la historia de la alopatía, porque básicamente ahí es donde empiezan a ver todos los avances científicos y tecnológicos de la época. Y en esa misma época victoriana de expansión colonial y todo, es cuando también empiezan las primeras excursiones
científicas, ¿no? Las dos más conocidas en América, pues es uno, la de Darwin, que Darwin siempre tiene su foco muy clavado en su libro del origen de las especies, pero tiene otro gran libro que es su crónica, ¿no? Porque pues él recorre literalmente todo el hemisferio sur del planeta. Es que el viaje del Beagle, ¿no? Ese libro es una brutalidad, ¿no? De hecho, fue el libro científico más amado de la época, porque pues obviamente es su crónica, ¿no? Es una cosa brutal en términos geológicos, de historia natural, culturales, ¿no? De todo. Pero es importante este viaje porque también ahí, con todo el movimiento positivista y con toda la época victoriana y donde empieza a ganar terreno la ciencia sobre la teología, pues los barcos estaban ya haciendo las mediciones cartográficas, medición de altitud, de longitud, toda la cartografía de montañas, ¿no? O sea, empieza a surgir como todo esto. En la parte de México, pues Alexander von Humboldt, otro gran científico, ¿no? Otro grande, que justamente llega a México y explora todo lo que es México por ahí de 1804, 1805, que es, como tú mencionas, un poco ya el fin de la época victoriana. ¿1800 qué? 1900, no, 1800... No, es antes, ¿no? Es antes. La época victoriana empieza como por 1837. Sí, como a mediados, ¿no? Es antes, justamente. Sí, pero ya recordé. O sea, cómo todos estos avances que fueron ocurriendo desde esa época, todo lo que se va arrastrando, pues es lo que permite que en la época victoriana, o sea, todas estas exploraciones, todos estos científicos que empiezan a aparecer, que empiezan a meterle rigor, que empiezan a descubrir, que empiezan a hacer... Todo eso, como en la época victoriana le permite todo ese conocimiento, porque además fue una expansión británica, ¿no? Y los británicos fueron los que más recabaron información científica, como todos esos avances científicos hacen lo que el victoriano, o sea, la época victoriana hace, ¿no? A nivel tecnológico y científico. Sí, o sea, de haber sido una curva de aprendizaje lineal, se fue a la parte exponencial. Fue exponencial. Fue exponencial el crecimiento para esta... Pues sí, un hito en la historia, en todo, ¿no? En todo. Pero yo creo que más allá también de la parte de expansión, es que hubo muy buenos, o sea, sí hubo muy buenos ideologías, prácticas y todo, pero pues esta era se encargó de decir, no, vamos a retroceder. Porque más allá de la falta de higiene, más allá de las faltas de la... prácticas erróneas, también viene mucho esta teoría médica errónea, donde fue de yo, el doctor Alejandro, como soy líder de opinión, no puedo dar un veredicto que no sea más que el mío. ¿Por qué? Porque también fue opacada por mucha ignorancia. Y creo que aquí también cabe rescatar un espacio donde en la ignorancia pues no es como de la falta de conocimiento, sino es la oposición al conocimiento y las nuevas ideas. Y realmente el victoriano fue eso, una teoría médicas erróneas, donde mientras algunos trataban de hacer una buena práctica, la otra parte no se dejaba. Era esa resistencia tanto social como de avances médicos, donde los hombres ocupábamos más el lugar en la parte de decisiones médicas. No teníamos esa cultura de, el doctor Ademar me puede aportar algo nuevo. Era opacado por, eres de una raza étnica, era opacado por los afroamericanos no tenían una opinión, porque hubo muchos doctores americanos que justamente venían de una raza étnica y eran opacados por estas ideologías, donde el doctor médico, perdón, el médico es el blanco. Ajá, y es que justo siento yo, ¿no? Es una hipótesis mía, que el origen de este movimiento positivista que nace en el victoriano, este movimiento positivista era la ciencia que yo británico hago es mejor que el resto de las ciencias, porque yo me estoy expandiendo, porque yo estoy empezando a generar conocimiento universal, porque yo estoy haciendo expediciones, porque yo estoy invirtiendo en entender el mundo desde su perspectiva universal. Entonces, tú, afroamericano, afromexicano, africano directamente, ¿no? De donde vengas, pues, ¿tú qué? Exacto. ¿No? O sea, ¿tú qué? Yo estoy invirtiendo en la ciencia, en la nueva ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo esa época del victoriano sí marca mucho la forma en la que hoy en día vamos a ver la alopatía? Porque es donde empieza el movimiento científico, en donde
yo lo digo, yo soy la comunidad científica, porque ya la Royal Society empieza a tomar un peso en la toma de equivalente al del Vaticano. Sí, ¿no? Mientras que nos estábamos desprendiendo por esta parte teológica de que atrás de nosotros preceden deidades, que sí, obviamente hay, bueno, ya lo platicaremos en otro espacio, pero ya esa como barrera que estábamos poniendo y fijando de las ideologías derivadas de un ente supremo o de un ser supremo, y que ya estábamos dando continuación a las ideas donde no, esto es porque tu cuerpo así se comporta por ciertos estrés, por ciertas situaciones. Nuevamente, nosotros ahora ya no necesitamos de una deidad, necesitamos a un gabinete de personas para poder justificar que ahora la resistencia es por nosotros. Y de hecho, las clases antes se daban en anfiteatros con cero o nula higiene. No había estos nuevos sistemas de sanitización para poder estar en una operación. De hecho, también, no porque esté poniendo para toda esta serie, pero esa serie está basada en las prácticas victorianas y en todo lo que fue el compendio victoriano. Por eso sí los invito a que lo chequen, porque justamente el primer episodio habla de donde un gabinete de doctores está haciendo una intervención quirúrgica a una paciente embarazada, cortan mal la zona pélvica, y en vez de que hagan la incisión bien, no sé bien de anatomía de venas y arterias, pero me parece cortan una de las arterias cerca de la pelvis, que es la que más irriga también sangre. Entonces la paciente se les muere porque se les desangra, y aparte matan al feto porque hicieron mala incisión. Y luego también este compendio de malas prácticas fueron opacados por también no darles un consejo de ética, pero también derivado de la salud mental. Porque justamente el doctor encargado, al ver que no funcionó su hipótesis, se suicida. Creo que ahí vamos a tener que vipear esa frase porque YouTube nos va a estar ahí. No, es TikTok. Ok. Bueno, hizo la automorición. No pasa nada. Pero justamente, o sea... Hizo apoptosis. Entonces, justamente... en prácticas médicas fue la resistencia a las ideas innovadoras, las teorías erróneas, pero también los métodos quirúrgicos erróneos fueron así como de la tesis de esas prácticas. Porque de hecho también para poder preservar la supervivencia del paciente era de no optar por la rehabilitación del miembro que falló, sino era... te lo corto de una vez. Como lo que hacemos mucho chiste en el IMSS, que vas por una gripe y te cortan la pata. Aquí sí era literal. O sea, llegabas, no sé, con un brazo fracturado y te podían cortar el brazo. Y las prácticas, de hecho, hay un episodio de Leyendas Legendarias que explica un poquito más de la época victoriana. No voy a hacer spoiler de ese capítulo, ahí se los dejo. Pero justamente, por ejemplo, tú además llegabas a mi consultorio y te habías roto la mano, te la cortaba, te daba cantidades industriales de alcohol, que en este caso era whisky o bourbon, y ya que estabas en un estado narcoléptico, te cortaba el brazo, pero si la anestesia no funcionó, que en este caso la anestesia no había y era el alcohol, le decía a tu compañero, agárralo para que no se mueva y sobres. O sea, era la amputación de miembros nada más indiscretamente. De hecho, también las batas que nosotros ocupamos como para estar en laboratorio para investigación, o los médicos para, pues no sé qué simboliza la bata. Bien. Vamos a ir. Pulcritud, ¿no? ¿Pulcritud? Sí, o sea, yo me he comido ese cuento. Ajá. La verdad es que no lo sé, pero pues me he creído el cuento de que... Como pues, para evidenciar que está limpio, exactamente. Limpieza. Por pues antes que no. Traumados, ¿no? Antes eran baberos de cuero arriba de la bata, y la bata estaba más que perjudicada y llena de sangre. De hecho, se decía como en la parte de estigma social, o no sé cómo nombrarlo. Bueno, un estigma no. Más bien sería como esta parte como del doctor es el mejor porque lleva tantos miembros cortados y la sangre de todos esos miembros está compilada en la bata. O sea, se tenía esa ideología que... de hecho, la práctica victoriana era de lo que brillaba me va a ayudar. Por eso se metían opio, láudano, mercurio, arsénico. O sea, era el pan de cada día como fármacos y remedios comunes. Ni herbolarios, sino comunes. Y aparte que los médicos tuvieran estas batas llenas de sangre porque simbolizaban que eran chingones. Eres rudo. Ajá. Rifas. Y pues también, justamente lo que platicábamos, el uso indiscriminado de medicamentos peligrosos. De hecho, al no estar ni regulados ni estar dispensados por realmente
personal que supiera de sus efectos tanto terapéuticos como tóxicos, pues eran unos medicamentos que según yo patenté. De hecho, hubo mucho el tónico Flowers, que de hecho se dice que Beethoven o no sé quién de sinfonía o de música contemporánea fue envenenado por ese tónico. De hecho, ese tónico salió como por la era del Renacimiento. Ya tenían... Exactamente cuando salió ese tónico, más bien dicho, cuando salió ese tónico fue en 100 años antes de la muerte de este... No recuerdo si fue Beethoven o Mozart. Pero se dice que... Mozart. Así. Pero justamente se decía que, o él creía que fue envenenado con este tónico. Ok. De hecho, ahí platicándoles como dato curioso, este tónico era una solución del 1% de arsénico de potasio. Y el tónico literalmente estaba para todos los productos, tanto en la parte cosmética, como en la parte médica y como en la parte de... Incluso, según yo también se empleaba mucho también para abortos, ¿no? Sí, de hecho, había había cero salud reproductiva, evidentemente. Sí, no, de hecho... Y el embarazo era el pan de cada día. Y era como una forma de control, ¿no? De hecho, era un daño bastante grave, pero hay bastante... Hay una serie en específico que es un poco también esa época más menos, ¿no? El victoriano. La verdad es que estoy un poco perdido, ¿no? En la historia. Pero usaban... la serie de Franklin, ¿no? Okay. Hablando un poco de series, sí, serie de Franklin, que esas de Apple TV. También véanla, está increíble. No nos paga, pero véanla. Justo utilizaban un tónico de arsénico, ¿no? Una chica porque quería abortar, pero pues estaba empezando su vida como artista, ¿no? Como una mujer grande en ópera. Y obviamente pues no quería embarazarse, ¿no? Y se ve cómo usa ese tónico, pero pues cómo se dañaba, ¿no? O sea, realmente sí era un tónico que se empleaba a todas horas para todo y en todo momento. Pues claramente tuvo un gran daño, ¿no? Una gran repercusión fisiológica en las personas. Sí, de hecho, el arsénico o este tipo de tónicos formulados con arsénicos era como el paracetamol de cada día. O sea, el paracetamol para todo. y de hecho, el manual en materia de medicina de Merck, que fue publicado por 1899, de hecho ahí justamente ya se empezaban a... O sea, Merck ya existía en esa época. Sí, Merck fue la farmacéutica por excelencia de esa época. O sea, ya fueron las cimentaciones de Merck. De hecho, justamente en este compendio se utilizaba para pacientes como padecimientos como la malaria, diabetes, bronquitis y algunas neuralgias, además de desórdenes uterinos, enfermedades de la piel, para la gripe del amor que era el sífilis, y actualmente pues ya tónico pasé a ser un raticida. Ya prácticamente después de utilizarse como el medicamento por excelencia. Éramos ratas. Eran ratas ya después. De hecho, para ese tipo de épocas hubo también otro muy interesante que fue ya el antes y después de Paracelso. No sé si lo ubicas. Paracelso, pues claro. Es el padre de la toxicología, es el padre de todo prácticamente. Y de hecho justamente... Bueno, de la toxicología. El padre de todo es Chayanne. Pues sí, la verdad. Algunos de los que nos vean y les gusta Chayanne ahí van a entender la referencia. De hecho, sí, o sea, Paracelso fue el todo pues, como en toxicología. De hecho, también para el otro episodio platicaremos de él más a fondo. Pero pues ahorita, de hecho, no sé más o menos hasta aquí cómo vamos. ¿Cómo has sentido esta plática, amigo mío? Me ha gustado mucho, ¿eh? Y creo que a partir de esta época victoriana, creo que ya podemos ahora sí avanzar a lo que revoluciona el tema de salud, que como tú decías, la amputación mataba, ¿no? Porque para todo te amputaban, ¿no? Cómo también eso nos dio una gran lección, que es uno de los avances más grandes, y es que yo considero el más grande de la alopatía, que es la creación de antisépticos, ¿no? Y de asepsia al momento de cirugía, ¿no? O sea, creo que también ahí en esa época es donde empieza la revolución de higiene a nivel estéril, ¿no crees? Sí, de hecho ahí ya comienzan los principios de las técnicas de desinfección y aparte de la analgesia, que justamente la analgesia antes era nada más 3 copas de bourbon o de whisky. Exacto, que es lo que mencionabas, y ¿no? un palazo y órale, quédese quieto, ¿no? De hecho ya estamos hablando que ya las prácticas de estas dos corrientes, o más bien dicho, de estas
prácticas quirúrgicas ya fueron finales del victoriano. O sea, ya la infamia del victoriano estaba pasando a un segundo plano. Y de hecho, aquí sí voy a tener que leer porque es la idea central de todo este subtema, porque dice, más o menos los avances en desinfección de heridas fue por un médico militar, que de hecho fue Ambrosio Par, o Pae, algo así. Este médico militar incursionó de una manera de inmovilizar con un ungüento para tratar de aminorar que los pacientes murieran por la fiebre misma o por la septicemia que se provocaba. Este ungüento estaba a base de yema de huevo, aceite de rosas y trementina, que es extraída de la resina de pino. Es como un Sí, pues un aceite cicloparafino. esencial, ¿no? Ok. Y también ayuda mucho a es un antiespasmódico, perdón. Antiespasmos. Antiespasmos justamente, perdón, y un astringente. Eso es lo que les ayudaba mucho. De hecho, ahí desde que este ungüento empezó a practicarse para personas que iban a la guerra, se vio que mínimo un 80%, o sea, documentado en la bibliografía, no fallecían por estas septicemias o simplemente por un choque de febril. Entonces realmente él fue el que empezó a incursionar en temas de desinfección. Después, para las prácticas un poco más negligentes, existieron muchos casos documentarios que aportaron mucho en buenas prácticas de desinfección. De hecho, una se le atribuye a Ignacio Semenwills. Es británico, se entiende la pronunciación. De hecho, él aportó mucho para los consejos de Viena. Él se destacó por la asociación entre la infección purpural, o sea, les ayudaba a las pacientes que no hubiera una infección purpúrea. De hecho, esta infección se caracteriza por presentar después en mujeres después del parto. Puede llegar a presentarse dentro de las primeras 6 semanas después del parto. Y los agentes responsables son es el Staphylococcus piógenes y el Streptococcus piógenes y Staphylococcus aureus. O sea, prácticamente lo que él dijo, lávense las manos antes de tocar a la paciente en todo momento, no se puede llegar con ropa de calle y ya. De hecho, sí, o sea, en el pabellón de maternidad, después de que se implementan estas prácticas que hoy las vemos comunes más para un evento de intervención, pues se vio que en el pabellón ya nadie se moría. Antes la tasa de mortalidad era 9 a 10 y con estas prácticas de lavarse las manos, de no llegar con una ropa de calle, utilizar ropas adecuadas, ahora se invertía. Era nada más 1 de cada 10. O sea, eventos tan simples que hoy los vemos, antes eran revolucionarios. Sí, hoy son tan simples que hasta te pones un tatuaje y está esa actividad, ¿no? De lavarse las manos y guantecitos y todo así ya bien asépticos, bien estériles. Bien estériles. De hecho, sí, él como que vio y obligó a los doctores en que si tú llegabas de la calle y ahí ibas a intervenir a una paciente, no podías intervenir a la paciente si no te lavabas las manos. Él lo implementó, de hecho está documentado en los casos, en el Consejo de Viena y pues justamente, de hecho la práctica de la asepsia y antisepsia son, digamos, muy diferentes. Uno está regido por la aplicación de ambientes estériles, que esa es la asepsia, y la antisepsia es solamente utilizar sustancias químicas. Eso es lo que las diferencia. Pero él justamente lo describió. Los antisépticos es ¿cómo se llama? El gel antibacterial. El gel antibacterial y es el antiséptico. Ajá. Gel antibacterial. Y la asepsia justamente son las prácticas para evitar este tipo de contaminación. Y de hecho ya después de estos casos documentados, hubo un cirujano que se llamó Joseph Lister y que estuvo asociado justamente al Instituto Médico Royal Glasgow. Este desarrolló un método de antisepsia y sepsia, y lo cual fue utilizar la hipótesis de Louis Pasteur, que es someter el material quirúrgico a calor y algún agente, y después pues ya involucró más las prácticas de antisepsia, ¿no? De hecho, uno de los químicos más utilizados en ese entonces fue el fenol, que era para todo. De hecho, también se utilizaba para heridas expuestas. Ya después, obviamente, se buscaron otros para no lacerar tanto la piel. Pero eso fue ya la conciliación de las buenas prácticas, ¿no? Mientras que el victoriano nos aportó algunas deficiencias en materia de tanto farmacéutica como médica.
ya el final de esta era también fue como esa evolución. Realmente ya empezaron a evolucionar toda Sí, la parte y es que médica. mencionas un nombre ya, un nombre que cada que se menciona tiene que estar en letras doradas, ¿no? Te tienes que persignar. Sí, que es Pasteur, ¿no? Pues él propuso prácticamente todos bueno, no sé, como la tesis de la desinfección, de que hay todas las infecciones están sustentadas por agentes patógenos. O sea, ya el expandir a lo no visible. O sea, todos los victorianos creían que si lo veías era lo que te atacaba. Y él propuso de no, hay agentes que no podemos ver y que son viables para que nosotros enfermemos. Entonces, realmente Pasteur fue como la cadena evolutiva en prácticas médicas y también en parte de esta parte científica. Y es que con Pasteur ya nos tardamos una hora. Creo que es un excelente punto en el que podemos detenerlo. ¿Estás de acuerdo en que este programa evidentemente tiene que ser 2 capítulos, ¿no? Evidentemente. Sí, evidentemente la plática está intensa, está padre. Y hace falta mucho que abordar. Y porque tenemos que abordar. Vamos a empezar lo que ya es la alopatía. Sí, estamos apenas en la mitad de todo el aborde. Y de hecho hay un libro, o sea, quisiera cerrar este primer capítulo con un libro que resume muy bien, no todo lo que hemos estado hablando, pero sí resume bastante bien esta parte desde Hooke, ¿no? Desde Robert Hooke, que estamos hablando que el microscopio y habla de Pasteur y habla de absolutamente todo. Lo que tiene que ver ya con el avance científico-tecnológico en materia de microorganismos, que es Cazadores de Microbios, ¿no? Una gran referencia, ¿no? Con respecto a la gente que quiere empezar a estudiar bacteriología, términos médicos, y resume bastante bien esa parte. Entonces también lo recomendamos bastante. Y quisiera que cerráramos con esto para que en el segundo capítulo nos arranquemos con los antibióticos, que son básicamente el pilar más grande de la alopatía. ¿Qué opinas? Sí, está perfecto. Yo creo que aquí el cierre de este primer capítulo y de justamente esta primer parte, ya hablamos desde las bases, ya hablamos desde las prácticas y yo creo que aquí podremos cerrar también con la recomendación tanto de libros, que ya lo hicimos en algunos de los libros que platicamos aquí, los vamos a dejar en la caja de comentarios, pero yo creo que todo este acervo de cosas que hemos platicado me gustaría cerrar con esta frase que lo habíamos platicado a lo largo del guión. Y es que hay una película que se llama Frankenweenie. No sé si la viste, hermano. Es buenísima película de uno de mis directores preferidos, que es Tim Burton. Y me encanta esta escena que es cuando el maestro de ciencias le dice a Víctor: la gente ignorante le teme a la ciencia porque no la entiende. Quiere los beneficios de la ciencia que la ciencia ofrece, pero no sus interrogantes. Yo creo que este primer capítulo lo aborda totalmente esta frase y es eso, ¿no? La resistencia a las nuevas ideas y a las nuevas capacitaciones que podemos llegar a tener está opacada por la ignorancia en este primer bloque del podcast. Y pues nada, les voy a dejar ahí en la caja de comentarios algunas de las bibliografías que utilizamos justamente para poder platicar este primer episodio. Y pues no sé, hermano, ¿qué más querías agregar al cierre? Pues nada, muchísimas gracias. Denle like, compartan, ¿no? Si disfrutaron esta conversación, porque vamos a tener miles más, ¿no? Miles y miles más. Así que, pues muchas gracias y hasta pronto. Hermano, muchas gracias. Hasta pronto.